Buenos días, bienvenidos a esta segunda parte de las jornadas de Filosofía de la Medicina y gracias por estar aquí un sábado por la mañana que tiene su mérito. Hoy tenemos el orgullo y el placer de contar con dos conferenciantes de excepción, sin duda alguna. Los dos de la Fundación Gustavo Bueno, su director, Gustavo Bueno Sánchez, que nos va a hablar de por qué hay médicos homeópatas, y después Carlos Madrid, filósofo, matemático e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, que nos hablará de filosofía de la medicina, nosología, ontología y bioética. Pues sin más, les dejo con Gustavo Bueno Sánchez. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y encantado de estar en Valladolid para hablar precisamente, hay un matiz respecto, tú lo recordaste, que es ¿por qué sigue habiendo médicos homeópatas? Este es un matiz más sugerente. Para que no se desilusionen, les voy a dar la respuesta ya, una primera respuesta. Sigue habiendo médicos homeópatas porque hay público que atiende las ofertas que hacen los médicos homeópatas. Y sigue habiendo médicos homeópatas porque las instituciones médicas lo permiten también. Es decir, que no hay esas son dos razones fundamentales, porque podría haber homeópatas pero que no pudieran atribuirse ser médicos o estar colegiados. Venir a hablar aquí a Valladolid de este asunto pues tiene por lo menos dos responsabilidades. La primera, que se la diré ahora, que es la del presente. La primera, que es la que tiene que ver con el presente, desde 2022, y la segunda, de la que hablaremos más adelante, que tiene que ver con el pretérito, pues, los años 40 del siglo XIX, que es cuando se comienza a introducir en serio la homeopatía en España, y que, como veremos, pues viene de la mano de dos personajes vinculados de una manera o de otra a Valladolid también. La razón por la que tiene su interés hablar en Valladolid de estas cosas es porque la sede nacional de la Sociedad Española de Homeopatía está en Valladolid. Entonces, pues eso es un hecho institucionalmente consignable. Y además, en función de lo que hemos dicho antes, esa sede la comparte con el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid. Es decir, en el Colegio de Médicos de Valladolid acogen, hay que suponer que la institución envolvente es el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, acoge a otras instituciones como es la Sociedad Española de Homeopatía y otras, es decir, pues, la Sociedad Castellano-Leonesa de Pediatría Infantil y una fundación que lleva el nombre, para decírselo, la Sociedad Castellano-Leonesa de Alergología e Inmunología Clínica y la delegación en Valladolid de la Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo, que este señor pues, fue un médico sevillano que fue asesinado en Ruanda, y entonces esa fundación de cooperación internacional tiene sedes por todo España. Todos esos, junto con los de homeopatía, tienen su sede en el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, calle de la Pasión 13, tercero. Ahí está.
eso no lo sabía, pero al ver dónde estaba el domicilio de la Sociedad Española de Medicina Homeopática, que es como se llama, SEMH, su dominio de internet.org, si ponen semh.net, sale la Sociedad Española de Malherbología, que están dedicados a las malas hierbas desde el año 89, y entonces se llaman igual. Los homeópatas dirán, nosotros nos dedicamos a las buenas hierbas, para extraer de ahí pues, los principios activos que luego serán convenientemente diluidos, etcétera, etcétera. Que les digo que al ver el domicilio, pues pones la Pasión 13 y pues te sale todas esas cosas, no tiene mayor dificultad. Esta Sociedad Española de Medicina Homeopática la preside hoy un tal Alberto Sacristán Rubio, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Complutense del 92 al 98, médico homeópata, asesor del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, y que también es quien tiene registrado a su nombre el dominio, ese dominio de Internet desde el año 1999, que es cuando por lo menos comenzaron a estar presentes en Internet. Es decir, diríamos, es una sociedad que el propietario del dominio es el presidente actual, con lo cual tiene una cierta estabilidad en los últimos 23 años por lo menos. Eso es lo que se puede externamente deducir, sin más cuestiones. Tiene su curiosidad esta sociedad en el hecho de que se presenta como una sociedad científica que fomenta la investigación y el desarrollo del conocimiento de la homeopatía y representa a médicos, farmacéuticos y veterinarios interesados por la homeopatía. Porque, como pueden imaginar, en una sociedad decadente donde cada vez hay menos niños, pues la homeopatía se ha tenido que extender a los gatos y a los perros y demás mascotas para no perder la cuota de mercado que corresponde, y porque además pues qué mejor que los propietarios pues están preocupados porque sus mascotas pues consuman productos homeopáticos y ver el resultado maravilloso que tiene en ellos, las posibilidades del placebo en animales no humanos, pues eso ya pues, para especulaciones metafísicas en siguientes reuniones. Pero también, ya puestos a meter el dedo en el ojo, pues es curioso también advertir cómo en el Colegio Oficial de Médicos pues se han colado un poco los veterinarios, cuando en principio históricamente son disciplinas que están radicalmente separadas por definición, no, son vocaciones diferentes. Pero Valladolid, que es puntera en la homeopatía en España, pues a día de hoy es lo que sucede. Valladolid también fue universidad en la que hubo un título de especialista en homeopatía durante 7 cursos, desde el año, creo que fue del 98, 96 o 97 hasta el 2008. En 2008 la Universidad de Valladolid decidió anular ese título de experto en homeopatía y borrar de sus páginas de internet pues ese pretérito, es decir, no lo recuerdan, pero archive.org lo tiene todo convenientemente fichado, entonces pues se puede, y la persona que dirigía ese título de especialista en homeopatía, pues hoy día tiene una clínica aquí
firma ella, Lola Tremiño, tienen una clínica especializada en estas cosas, incluso también en homeopatía veterinaria. Entonces, pues, vamos, por los médicos que atienden esa clínica, pues hay familiares, y parece que es una clínica pues, con 4 o 5 médicos en su página de internet, que dice que eso está bollante y operativo. Que Valladolid dejara en 2008 esa especialidad en homeopatía, pues está bien si lo comparamos con otras universidades que lo hicieron más tarde. Es decir, que, por ejemplo, la Universidad de Barcelona tuvo un título, un especialista, un máster, que costaba incluso 7.000 euros y que estuvo hasta el año 16. Y a partir de ahí lo quitaron. Y, por ejemplo, si ustedes buscan entre la literatura homeopática del presente, por ejemplo, en la misma página de la clínica Tremiño, esta que les digo, de aquí de Valladolid, pues en un apartado que ponen pruebas del carácter científico de la homeopatía. Entonces se descargan un documento en PDF que ya es de hace 10 años, pero que está auspiciado por la Universidad de Zaragoza, porque entre el 2010 y el 2014 la multinacional Boiron, que hoy día es la empresa pues de productos homeopáticos que domina el mercado global, financió la cátedra Boiron de homeopatía de la Universidad de Zaragoza. Aunque la Universidad de Zaragoza canceló ese acuerdo en el año 14, sin embargo, el libro blanco de la homeopatía que hizo Boiron con el auspicio institucional de la Universidad de Zaragoza, pues es literatura que sigue viva y que además, como no dicen que esa cátedra Boiron ya no existe, pues alguien apresurado pues creerá que todavía está ahí presente, porque esos libros no los han retirado de la circulación, es decir, siguen siendo la literatura que sirve para sustentar pues, el rigor y el carácter científico, etcétera, de la homeopatía en España en el presente. Se lo pueden descargar fácilmente desde montones de sitios. Quienes no estén muy al tanto de estas cosas, pues Boiron la homeopatía siempre ha ido ligada desde sus inicios a la farmacia homeopática. La homeopatía fundamentalmente es una doctrina que va inseparablemente unida a la dispensa de productos homeopáticos para su consumo por los enfermos, clientes, usuarios, digamos humanos o no humanos, pero esos no voluntariamente, sino de manera inducida por sus bondadosos cuidadores. Quienes primero montaron una buena industria de productos homeopáticos fue el propio Hahnemann y particularmente su viuda. Eso lo pueden encontrar en cualquier sitio. Es decir, Hahnemann pues era un señor que estaba ya retirado de la vida, que tenía 80 años, 79 años creo, y entonces su fama llegó a París y una pintora parisina que tenía 30 años pues fue a verle para que le tratara sus enfermedades terribles, y fue a verle a Alemania. Y entonces pues él ahí pues no se sabe si con gránulos o no se despertó el amor entre ambos, y entonces se casaron y un mes después de llegar la francesa se fueron a París, y entonces todavía duró Hahnemann en París 3 o 4 años, pero su viuda supo
manejar bien los primeros años de la homeopatía desaparecido Hahnemann. En España, cuando se introdujo aquí la homeopatía, pues esto es muy curioso, hay grandes disputas entre las distintas regiones españolas sobre quién fue el primero que accedió a la homeopatía. Y entonces los de Cádiz dicen que fueron ellos, los de Badajoz que fueron ellos. Yo, por lo que he estado mirando, y me he repasado la literatura histórica homeopática realmente existente, que es muy flojita en general, es decir, que cuando te pones a buscar con las fuentes que hoy se pueden manejar, de buscar en prensa, etcétera, etcétera, pues como luego les diré, la primera farmacia homeopática fue en Madrid y seguramente la segunda fue en Toro, en Zamora, como luego veremos, por curiosidad, vamos, para que vean. Pero eso eran inicialmente trayendo productos de Francia, pero luego ya, obviamente, aprendiendo el arte de crear pues, específicos homeopáticos, pues que era más rentable hacerlos que traerlos y todo esto. Y luego, pues, bueno, no les voy a hacer la historia de la industria homeopatológica, la industria farmacéutica, porque las farmacias de España venden productos homeopáticos, entonces no venden de todo, incluso eso. Y a finales del siglo XIX la gran novedad fue la homeopatía eléctrica, la electrohomeopatía, el avance de los tiempos. Y bueno, y luego andando los tiempos, en líneas generales, la homeopatía, que tuvo un gran esplendor en Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX, donde se hicieron los primeros doctorados en homeopatía. Pues luego, en Estados Unidos, se produjo una discusión sobre la naturaleza científica y sobre el rigor y prácticamente desapareció, ¿no? Aunque en los últimos años pues, ha tenido un revivir, pero en Estados Unidos prácticamente durante todo el siglo XX no es la potencia homeopática. O sea, la homeopatía sí que tuvo una gran implantación, primeramente en Inglaterra, de la mano de la Casa Real inglesa, y todavía Carlos III el Breve de Inglaterra pues es un adicto a los productos homeopáticos, según la prensa, como lo era su mamá, pero como lo era ya pues, Reina Victoria y todo. Y en España también la homeopatía pues granó particularmente en la burguesía oligarca madrileña vinculada a la corona, al Palacio Real, etcétera, etcétera. Y también en Italia, que dice que la homeopatía, ¿y por qué? Pues porque frente a la vulgaridad de los médicos alópatas, como dicen ellos, pues con tratamientos que, pues eso, en la primera mitad del siglo XIX, pues tenían las sangrías como una de las cosas pues, más a mano y otras prácticas pues, más o menos arqueológicas, la homeopatía se presentaba como una nueva ciencia rigurosa, revolucionaria, rompedora, con unas pildoritas que eran fáciles de tomar, que además sabían bien, porque es almidón o es azúcar, y entonces, pues nada, y tenía también, requería una explicación filosófica sencillita de entender por esas gentes. Entonces, que se asoció a las élites y a unos productos escogidos. Entonces, y luego también, al parecer,
así para hacer unos hitos. Esto es muy fácil buscarlo por todos los lados, pero la Alemania nazi mimó mucho la homeopatía y durante el franquismo la homeopatía prácticamente desaparece. O sea, si buscan en la prensa de los años 40, 50, 60, no aparece la palabra homeopatía, empieza a salir pues prácticamente ya en los 80. O sea, y curiosamente esa circunstancia de el rigor médico de las décadas de la España después de la guerra civil, el que eliminó pues, la homeopatía, ha sido aprovechado en su reincorporación en los años finales de los 70, principios de los 80, con el argumento de que la homeopatía estaba prohibida durante el franquismo y entonces la homeopatía es una de esas victorias de la libertad y de los nuevos tiempos, y entonces con todo ese componente y de homeópatas perseguidos, no sé qué, bueno, hay varias tesis doctorales sobre la homeopatía en las Islas Canarias, la homeopatía en Valencia, historia y tal, y los que lo escriben, que obviamente son ardorosos homeópatas, pues es absolutamente sorprendente el candor y también la falta de crítica de esas tesis doctorales, pero bueno, a estas alturas de la vida, pues eso no debe extrañar. Es decir, un sistema educativo que hace 4 o 5 años pues producía 15.000, 16.000 doctores al año, incluido el presidente Sánchez y cosas así, pues es demasiada investigación y demasiadas tesis para que no se cuelen cosas. Pero bueno, nada que no sepan en una facultad. Entonces, ese componente de la homeopatía como una victoria de la democracia contra la negra noche del franquismo, pues le ha dado sus ventajas propagandísticas bien hechas y bien movidas por la empresa que les digo, que les estábamos diciendo, por Boiron, que desde que se crea por 2 hermanos en Francia en el año 1932, y que hoy día pues tiene en 2020 3.000 empleados en todo el mundo. En 2015 ingresó 600 millones de euros y en 2020 513 millones de euros, que la pandemia le afectó. Aunque también las denuncias que han sufrido, etcétera, etcétera. Según la propaganda de Boiron, ellos manejan para hacer sus productos 3.000 sustancias, 1.400 son vegetales, 500 de origen animal y 1.100 minerales o químicas. Fabrican 700 toneladas de glóbulos y gránulos al año. Son unas pildoritas mínimas, con lo cual 700 toneladas, eso es bastante. Se elabora, hoy día tienen fabricación en 80 países, y en España tienen fábricas en Madrid, Barcelona, Alicante y Bilbao. Según ellos, 200.000 médicos en el mundo prescriben medicamentos homeopáticos, y según ellos hay 400 millones de personas que consumen, habría que decir para ellos y para sus mascotas. O sea, hay la estadística exacta, pero bueno, de cualquier modo, los que aplican la veterinaria homeopática, pues supongo que entrará dentro de esa cifra que la empresa dice de clientes potenciales que hay por ahí. Es notablemente famoso pues las denuncias que Boiron ha tenido en muchos países contra 2 de sus productos más conocidos, que es Colzcan y sobre todo Oscillococcinum, que por ejemplo pues en Brasil, en distintos países, en Estados Unidos ha habido demandas, etc. Oscillococcinum es uno de los productos estrella de Boiron. Se lo fabrican de la siguiente manera, y así aprovechamos
que vean un ejemplo de cómo se hace un producto homeopático y de en qué consiste la doctrina del similia similibus curantur, que todo el mundo se le atribuye a Hahnemann, pero que no es así. Es decir, que ese es un rótulo, tampoco es de la antigüedad, pero que en España se utiliza pues, en España en 1736, pues en el prólogo a un libro publicado en Sevilla, Juicio sobre el método de curar los morbos con el uso de agua, pues ahí similia similibus curantur, está funcionando en la primera mitad del siglo XVIII. Bien, y no lo he encontrado en otros sitios antes, que tampoco es que tiene su carácter. Por ahora, estas cosas siempre pueden ir apareciendo, pero por ahora tiene cierto carácter de pionero, esa aparición en 1736. Eso lo pueden... Esto sobre la homeopatía, como pues hay una entrada en filosofía.org. Si entran en filosofía.org y ponen homeopatía, en el buscador que hay les sale esa página, y ahí pues es una página inacabada. Ahora les diré las circunstancias por las que yo me preocupé por estas cosas, como cotilleo. Está inacabada, pero bueno, a raíz de esto pues igual le echamos otro ánimo, pero hay bastantes cosas recogidas. Entonces, volvemos al Oscilococinum. El fundamento supuestamente científico, dicen ellos, nosotros diremos mágico, de este producto es que en el hígado del pato de la clase barbarie, según ellos, es un reservorio del virus de la gripe. Ese pato, en su hígado, pues, hay reservorios del virus de la gripe. Entonces, los especialistas de Boiron, si buscan en YouTube, hay vídeos de propaganda de Boiron, donde pues, hay legiones de botánicos recogiendo plantas que no estén plantadas, que estén en lugares naturales, tal, para luego poder utilizarlas, y los patos, hay toda una parafernalia para dar verosimilitud en los procesos de recogida de las materias primas con las que se realizan estos productos. Y entonces aquí lo que hacen es coger el hígado del pato, por lo que les voy a decir, con un hígado de... O sea, no, los animalistas que no se preocupen, como verán ahora, por la propia lógica interna de la producción de medicamentos homeopáticos, con un hígado de pato tienen para años o para décadas de productos. ¿Por qué? Lo que se hace con el hígado es un autolisado aséptico del hígado del pato, y ese autolisado lo llaman técnicamente Anas barbarie. Es decir, en la cajita del medicamento que se compra en farmacias, pues dice composición Anas barbarie 200K y 0,01 mililitros. Eso, el pueblo canalla que compra esos productos, pues no lo sabe interpretar. Obviamente, como la teoría es que ese hígado de ese pato es el reservorio de la gripe, y lo semejante cubra lo semejante, cantidades infinitesimales de ese hígado lisado, diluidas sucesivamente en agua, van produciendo cantidades infinitesimales del principio activo, que según la teoría de Hahnemann, cuanto más diluido esté, más potencia tiene. Incluso cuando ya se llegue a un nivel
en el que físicamente sea imposible asegurar que en esa migotita, esa partícula de principio activo que luego se pone en un excipiente de azúcar o de glucosa, haya ni siquiera una molécula del pobre hígado del pato. Es decir, es tan difícil, y esto no se me ha ocurrido ni ahora, lo he leído en la literatura, es tan difícil como científicamente demostrar que un agua es agua bendita o no, que la hayan bendecido, ¿no? Es decir, pues eso, la misma dificultad que hay analíticamente dirimir si estamos ante agua bendita, pues sucede con esto. ¿Por qué? Pues porque una parte de la víscera del pato así preparada, por sucesivas diluciones, se va sumando esa parte a 10 elevado a 400 partes de agua. Es decir, un 1 seguido de 400 ceros. Claro, si esa parte, pues, cualquier que sepa mínimamente de estas cosas, calcula pues 1 elevado a 400 partes de agua, que es físicamente imposible que en todas esas partes que luego se dice que es el granulito del Oscillococcinum, haya una molécula del hígado del pato. Es decir, es imposible. Pero no importa, porque la homeopatía ya tiene respuesta para eso, porque ese agua tiene el recuerdo en sucesivas diluciones, tiene el recuerdo, y entonces con eso basta, incluso eso es superior. Bien, si ustedes van a la farmacia hoy, pues una cajita de 30 unidades de Oscillococcinum cuesta 28 euros. 28 euros, y la dosis que para evitar la gripe hay que tomar son 3 gránulos por la mañana, con lo cual son 3 euros diarios. Bueno, esto en España me parece que no lo cubre la Seguridad Social, en otros países europeos sí. Dice aquí, eso es una reivindicación que si los colegios de médicos y cosas así no se mueven, pues podrán hacerlo. Bien, y todo es cuestión de reclamarlo o de que lo pida ERC, y entonces acabará asumiendo la Seguridad Social. Bien, entonces, claro, decir que científicamente, aun suponiendo la extravagancia de que lo semejante cura lo semejante, que porque supuestamente el hígado del pato sea reservorio del virus de la gripe y que tomado en cantidades infinitesimales imposibles, como he dicho, el recuerdo, el espíritu del pato pues se mantiene en esa pildorita, eso ocurre, pues eso por mucha tecnología que haya que hacer para ir logrando esas sucesivas diluciones hasta 400 veces, con el trabajo que eso lleva, claro, con todos los laboratorios que tienen, con todo el rigor tecnológico, con todos los mecanismos para que el agua no esté contaminada, todas estas cosas. Claro, esa apariencia de rigor y de tecnología, pues eso no se puede confundir con que tenga ningún fundamento científico de ningún tipo. Es decir, esto es pura magia simpática o magia homeopática, como decía el propio Frazer.
hablaba Luis de medicina, magia y milagro, pues esto no es medicina, esto es magia. Ahora, cura, o puede curar, pero vamos, esos son otros mecanismos que ayer aquí ya se habló de eso y que no debe extrañar. Es decir, por ejemplo, lo vi el otro día buscando este asunto y vi un artículo totalmente hecho en una revista de neurología tratando el caso del doctor Asuero en el año 29. No sé si les suena a ustedes aquello. En el año 29 el doctor Asuero descubrió, mejoró una técnica que habían dicho, pero bueno, fue él el que la introdujo, una técnica que curaba pero en segundos, y fotografías y tal. En este artículo que he visto de hace poco, publicado además en La Rioja, el doctor Asuero estaba en San Sebastián, y aunque de familia riojana, y era amigo de mi abuelo, que era médico en Santo Domingo de la Calzada. O sea, la familia de Asuero eran de Ciuri, que está a 15 kilómetros de Santo Domingo. Con lo cual, no tengo el testimonio de mi familia de que mi abuelo también utilizó la asueroterapia. La asueroterapia consistía en lo siguiente: era un estilete fino al que se le aplicaba calor, y entonces había que introducirlo por la nariz de forma sutil para tocar el nervio trigémino. Y entonces, al tocar el nervio trigémino, pues, más o menos lo que la mayor parte de los aquí presentes les han ido metiendo la escobilla esa para sacarles la muestra, que luego sirviera para cobrarles 60 euros o lo que fuera, en estos años de peste que vivimos, pues allí le metían. Y entonces los de este artículo dicen, no, eso era todo fantasías, o sea, Asuero tuvo masas de gente recibiéndole en Madrid, etcétera, etcétera, año 29, principios del 30. Y mi abuelo en Santo Domingo de la Calzada tenía colas de gente para que le aplicara la asueroterapia. Y tuvo un caso en el cual llegó en silla de ruedas un señor que estaba paralítico, le metió el trayazo en el trigémino y salió corriendo. Milagro, me ha gustado, me ha curado y tal. No, más gente, o sea, en mi familia eso lo recuerdan como una época, o sea, unas semanas doradas de ingresos por un médico de pueblo. Y eso sucedió por todo España. Claro, las explicaciones quedan ahí, sí, ¿no? La estimulación del trigémino pues debe ser algo emocionante, y entonces pues pueden pasar cosas, en unos casos menos y en otros más, pero la prensa de esos años recoge curaciones que no eran milagrosas, que milagrosas que le hubieran puesto las manos encima, no, es decir, pues una especie de electroshock, de golpe ahí crudo. Bien, pero entonces la sueroterapia, que hoy día todos dicen que es un camelo, que es un engaño, que no sé qué más, pero bueno, será lo que sea, el fundamento del trigémino, lo que fuera, pero curar, en algunos casos, no en todos, y según lo que tuvieran, es decir, que eso, porque, vamos a ver, no es creíble que aquel señor que en el pueblo todos le conocían en silla de ruedas en Santo Domingo y que fue allí a que le tocaran el trigémino, pues lo hubiera tenido mi abuelo preparado varios años ahí haciéndose el cojo para darle un día, porque no había salido a suelo. Es decir, que esas son cosas así para entretenimientos. Ahora que hablamos de milagro, mi bisabuelo, que también era médico en el mismo pueblo, en Santo Domingo, tuvo un conflicto serio con una monja francesa. Eso tenemos que publicarlo, está manuscrita su memoria. Era lo siguiente: estaba a punto de morirse una monja con una dilatación, con un absceso, pero de litros y litros de líquido, y entonces que se moría.
Y entonces le aplicaron pues, la visita del santo, no sé qué más, y entonces se curó, milagro. O sea, se vació un montón de litros de líquido y volvió al estado de salud. Y entonces, milagro. Entonces, claro, el médico del pueblo, que era Santos Bueno, que era mi abuelo, pues mi bisabuelo, pues le tocó hacer un informe. Y entonces nada, su informe fue que no, que aquello era un proceso totalmente natural, que había tenido esa hinchazón y que había remitido, y que entonces pues que no había, con gran enfado del obispo, y que le afectó notablemente desde el punto de vista de que dejó de ser el médico de las monjas, ¿eh? Es decir, que había hecho fracasar un milagro por quítate ahí esas pajas nacionalistas, ¿eh? Lo bonito que era un milagro, más. Bueno, entonces, el asunto aquí, es el siguiente, es decir, yo no vengo aquí a disputar con homeópatas, o sea, es que no me corresponde, solo les corresponde. Es decir, este es un asunto muy importante que prueba el estatuto peligroso o difícil que tiene la propia medicina. Porque los médicos homeópatas no son curanderos, son médicos formados en los planes de estudios de la academia. Pero, ¿qué son? Hermanos separados que han recibido la enseñanza arcaica y tradicional pues, de médicos alópatas que no quieren renunciar a siglos de sus privilegios. ¿Qué sucede? Ahí está la absoluta dificultad. Cuando sabiendo, todo el mundo como se va sabiendo, es decir, porque estas empresas han influido mucho en la propaganda, en programas, pero da lo mismo, que denuncias de la homeopatía en España viene habiendo desde hace muchos años. Muchos las han hecho de forma, pues, quizá poco aceptable. Por ejemplo, cuando en España aquella asociación que había de escépticos, pues la homeopatía, pero que en buena medida serían aquel famoso James Randi, que fue un mago que luego se dedicó a desenmascarar falsas cosas. Y claro, Randi, por ejemplo, para reírse de la homeopatía, pues un medicamento homeopático que servía para inducir el sueño, para dormir, pues lo que hacía en sus presentaciones públicas era tomarse 1 kilo de esos alimentos para demostrar, de esos medicamentos para demostrar que no tan caro, lo que estaban tomando ahí el recipiente, ¿no? Pero seguramente pues esos han sido estrategias que no son adecuadas, porque lo que hay que explicar es cómo es que, por ejemplo, en la Universidad de Valladolid se introduce un especialista en homeopatía, aunque luego se quite, cómo la Universidad de Zaragoza acepta tener una cátedra financiada por esta empresa, cómo en Barcelona quita tal, cómo en varios países europeos la homeopatía está reconocida en la seguridad social, cosas así. Es decir, es un asunto que es una cuestión que tienen que dirimir los propios médicos, y yo no digo ni que sea bueno ni malo, es decir, que pudiera ser que aunque todo el mundo sepa que es magia, que no hay ningún principio científico que argumente eso, sin embargo, pues el efecto placebo sea suficiente para mantener satisfechos a una serie de personajes, de clientes, e incluso pues, que podríamos decir que la seguridad social se ahorra mucho si alguien, en lugar de ir a dar la paliza que tiene gripe, pues se compra estas píldoras y tiene más fe en ellas, pues con su pan se lo coma.
La homeopatía tiene una ventaja y es que, como pueden entender, lo único que puede hacer es engordar a base del azúcar o de la glucosa, al que consume muchas pildoritas, pero morirse es raro, que con tomar un poco de agua, pues es muy raro que pueda pasar algo. Y ahora les voy a contar por qué me interesé yo por estas cosas. Pues por una razón, porque yo ya había detectado que en español el rótulo materialismo médico echa a andar en entornos homeopáticos hacia 1845, bueno, en 1845. Y les voy a leer dos fragmentos, pero que van a entender muy bien la ideología en la que estaban los homeópatas en ese momento, en el año 45, 1845. Dice, por ejemplo, aquí unas lecciones orales de doctrina homeopática pronunciadas por Pío Hernández Espeso, que fue uno de las dos bandas de homeópatas que hubo en la España de mediados del siglo XIX, porque, como pueden entender, la homeopatía en España, en cuanto los de Valladolid la arrancaron, como veremos ahora, se convirtió en un espacio muy jugoso y entonces no tuvo una historia armónica. Se llevaban a matar dos o tres bandas que había, todos con sus revistas, con sus farmacias, con sus teorías, con sus profesores, pero que eran competencia de médicos. Es decir, que los dos se presentaban como los protagonistas de la nueva disciplina emergente, que por otra parte daba resultados muy jugosos desde el punto de vista económico para los galenos. Y entonces, aquí este Pío Hernández Espeso, en el año 47, dice: en la lección anterior probé con el testimonio de la historia que el materialismo médico, consecuencia legítima del materialismo filosófico, era insostenible, y una de las pruebas que alegué es el abandono en que cayó, abandono que no ha podido librarse, tal. Bueno, esto es para que vean cómo se pone en relación algo que llaman materialismo médico con algo que llaman materialismo filosófico. Es una cosa entretenida. Pero hay un texto que cuenta mucho, que permite entender mucho mejor estas dialécticas. Esto es del mismo año. Y entonces, en la prensa española, la prensa homeopática, recogen un suceso que tuvo lugar en Brasil y que lo cuenta la Sociedad Homeopática de Brasil. Dice: acaba de hacerse el último esfuerzo, esto es la nota de prensa contando lo que había pasado en Brasil. Acaba de hacerse el último esfuerzo para una restauración alopática. Dense cuenta, o sea, quienes esto escriben, ellos están convencidos de que están en la medicina verdadera, la medicina científica, y no la medicina arcaica del resto de los médicos. Son la novedad. Entonces dicen, acaban de hacerse el último esfuerzo para una restauración alopática. La Facultad de Brasil ha comprado un aparato de Mach y algunos días después se acusó a un homeópata de haber envenenado a una joven de 10 años. Se efectuó la exhumación y la autopsia decretada debía ejecutarse a puerta cerrada. Pero advertidos a tiempo 40 homeópatas acudieron al sitio y no se pudo demostrar el supuesto envenenamiento en atención a la integridad del estómago y de todo el tubo digestivo. La muerte fue atribuida por los peritos a más de 200 lombrices halladas en el intestino, y el doctor Jovien, decano de la facultad, así como el doctor Bompay, nuestro denunciador, a quien perseguiremos sin piedad, sufrieron el justo y merecido castigo del bochorno y la vergüenza. Una ceremonia fúnebre y expiatorio se ha ejecutado en las catacumbas del hospital, donde la joven Gabriela fue despedazada por los ministros del materialismo médico.
el concurso de homeópatas que presenciaron el caso ha intentado una contraprueba contra sus adversarios y el jefe o inspector de policía que se pronunció de su lado ha sido depuesto en fuerza de las intrigas del doctor Jobien, médico del emperador. Van ya 2 ministerios conmovidos y modificados a consecuencia de la cuestión de reforma médica que ocupa todo el Brasil, desde los inspectores de policía hasta el cuerpo de Estado y las cámaras. Y dice: la guerra es animada, ardiente y abierta. No hay transacción. No exigimos posición en las sociedades alopáticas. Enarbolamos bandera contra bandera, doctrina contra doctrina. Y fíjense la vinculación ideológica de ambos. Los hombres religiosos se alistarán en la medicina del sacrificio y del espiritualismo, contra la del materialismo y el egoísmo. Resignados sufriremos los reveses y en los triunfos que obtengamos celebraremos nuestra victoria con un ferviente te deum. Es decir, los hombres religiosos se alistarán a la homeopatía y el pasado es el materialismo, que hay que acabar con él, etcétera, etcétera. Claro, esto tampoco es unívoco, porque por esos mismos años había un médico en La Habana que era homeópata y se definía materialista. Es decir, que soy materialista, pero materialista a mi manera científica, el materialismo médico homeopático. Y entonces este médico, que era Cayetano Crusens, que era de origen catalán, pero que estaba radicado en Cuba, él, respondiendo a otro autor, en el año, ya es un poco después, 1855, dice, para que vean también el cacao ideológico que hay aquí, que soy materialista, pero materialista de mi manera científica y sobre todo médicamente hablando, que a pesar de estas circunstancias soy homeópata puro, que considero como un acto de arbitrariedad científica y de despótica represión el pretender excomulgar un homeópata a otro homeópata, tan solo porque no acaba las explicaciones hipotéticas que aquel da a la manera como los hechos se producen. Estas son peleas entre homeópatas. Que en muchos puntos de doctrina y aún de práctica homeopática la autoridad del maestro tiene aprisionada la inteligencia de no pocos de los discípulos, que rechazo como inútil y hasta cierto punto como perjudicial para la humanidad doliente la creencia espíritu vitalista del creador de la homeopatía formulada en su teoría del dinamismo vital, que si se atiende a los resultados prácticos, el materialismo médico homeopático es, cuando menos, tan provechoso para la humanidad doliente como pueda ser la creencia en el dinamismo vital hahnemanniano. Y comienzan ya a surgir ahí disensiones, etc. Bueno, esto, como pueden entender, requiere análisis muy precisos de qué están hablando cuando utilizan esos rótulos unos y otros. No, aquí simplemente Claro, esto, que son discusiones que todavía tienen su lógica interna en esa época, es decir, porque buscando, o sea, completando este rótulo, en los meses que estuvimos confinados, pues yo tuve la suerte de estar 4 meses solo, absolutamente solo, en una casa en el campo, y entonces tuve horas y horas para hacer cosas. Y entonces me entretuve un poco con esto de la homeopatía. Y sobre todo por una noticia que había visto de una polémica que hubo sobre medicamentos homeopáticos para poder prevenir el COVID y cosas así, ¿no? Y entonces, claro, son cosas que tienes ahí rondando, pero claro, ya ves el delirio al que se llega, y entonces, claro, el delirio es mayor del que se puede uno imaginar, porque el delirio es es decir, que, y ya digo, no es lo mismo el conocimiento científico, técnico de mediados del 19 que el que tiene la medicina hoy. Claro, ayer hemos visto ejemplos magníficos que permiten entender la dificultad que hay para atacar directamente estas cosas, pero las razones que en invalidar esos supuestos remedios, con el ejemplo que hemos dicho
del caldo de hígado de pato disuelto en varias piscinas o en un océano, pues es decir, debería permitir, pues qué sé yo, que un colegio de médicos por lo menos no comparta con una sociedad homeopática o cosas así, porque esas confusiones son las que favorecen esta situación tan absurda. Y por eso les empezaba diciendo que hay... ¿Por qué hay médicos todavía homeópatas? Pues porque hay público que se lo cree, y lo hay porque mantienen el prestigio que tiene la medicina, sea mucho o poco, porque son médicos. Claro, y esto remueve otro montón de cuestiones. Claro, sería imaginable que un licenciado en física y que sea profesor pues se convierta en terraplanista y se ponga a explicar esas doctrinas, probablemente la inspección actuaría. Igual no lo sé, pero en el caso de filosofía no pasaría nada, por supuesto. Es decir, no pasaría nada porque, es decir, que cuando un profesor es profesor de metafísica, catedrático de metafísica, dice, bueno, ¿de qué metafísica? Porque, fíjate, si hay posibilidades de metafísica. Y entonces, y no digamos nada en los tiempos a los que vienen, pues cuando pueda acceder a una cátedra de metafísica, pues no un católico o un protestante, pero sino un Veda o un maometano, etc., pues a ver, la cátedra de metafísica de tal universidad pues, adquirirá unos tintes peculiares, por lo menos, ¿no? Y legalmente muy difícil meter mano ahí, porque la libertad de cátedra es la libertad de cátedra. Entonces, estos son asuntos que tienen más dificultad de lo que parece. Bueno, entonces, simplemente para que no se pueda decir que hablé en Valladolid de estas cosas y no mencioné lo que les había dicho al principio. Bueno, sí que las discusiones que hubo en los años 50 y 60 en España de los médicos, diríamos, convencionales, de las facultades de medicina, contra los médicos homeópatas, porque así se decían. Claro, uno de los adalides de la homeopatía, cuyas instituciones todavía siguen vivas, que es ese edificio precioso en Madrid de la Sociedad Hahnemanniana, etc., que incluso pues, el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid ha gastado un montón de millones en arreglarlo, y que allí tienen un museo de todo aquello. Es decir, el fundador de todo aquello, que era José Núñez Pernia, pues este médico, pero inmediatamente los médicos le dijeron: no, usted no es médico, es curandero. ¿Por qué? Porque la reina le dio el título de médico porque sí. Él argumentó que le tocó la guerra, que no había, que también en otros casos, pues, personas que cuando las guerras carlistas, etcétera, pues perdieron el curso, luego se les aprobó, etcétera, y entonces este señor estuvo por Francia, no sé qué, no sé qué más, bueno, le reconocieron como médico, sí, en un examen, pues como el que van a hacer hoy o mañana, un día de estos, a Pablo Iglesias, para hacerle profesor de las ciencias políticas, donde quienes le van a juzgar es el que le dirigió la tesis, el que dirigió la tesis a Errejón y un diputado podemita. Entonces eso es la comisión que va a decidir si Iglesias Cibrión se reincorpora como profesor a políticas después de que ayer, que lo intentó en la Facultad de Periodismo, pues quedó el séptimo en la lista con un 4 y entonces no, pero ahora ya con ese tribunal pues lo tiene más fácil. Bueno, pues, se hizo un tribunal así para este señor y en un día le reconocieron el que en Francia ya había conocido la homeopatía, que ya había ejercido, que tal, ¿cómo no iba a ser médico? Pues sí, es médico
Isabel II le hizo marqués, y entonces médico, marqués y homeópata. Y entonces, pues claro, José Núñez Pernia, pues está... Claro, en 1865 un montón de médicos de Madrid firman apreciaciones de los últimos esfuerzos hechos por los homeópatas de Madrid, manifestación que hacen al buen sentido los médicos de Madrid que suscriben. Y entonces, claro, pero es muy... En la otra banda de Núñez Pernia es la de Pío, que les decía, pero que también un catedrático importante le reconoció la homeopatía en París directamente, que fue Joaquín de Isers, y su hijo Luis Isers, que heredó la industria de medicamentos de su padre, y que, por ejemplo, en 1884 publica un método higiénico, preservativo y curativo del cólera morbo asiático por la homeopatía. Claro, el año 84, claro, ya quiero decir, en el 54 Filippo Pacini ya había descubierto el Vibrio cholerae, pero no le hicieron ni caso, hasta que no fue Koch, como saben, quien auspició en el 83, pero claro, en el 84 todavía sigue publicando Menda la homeopatía, y al año siguiente pues Jaime Ferrán está vacunando a gente contra la cólera con bastante éxito, aunque luego pues las disputas propias de estas cosas y de reivindicar lo que si fue antes, bueno, hay una página catalana ahora que dice que no fue Filippo Pacini, que hubo un catalán también que antes ya descubrió el vacilo de la cólera y cosas así, pero bueno, sí, eso... Y entonces ahí lo que se estaba también discutiendo con las vacunas y con todo esto era toda una industria de médicos y de productos que peligraba notablemente. Y entonces, claro, estos textos, el texto de Luis Isers lo pueden ver en filosofía.org, que están recogidos como otro de 1845 de Tomás Santero, examen crítico del sistema homeopático, y por supuesto aquí quien quiera estudiar esto en serio, en términos, digamos, filosóficos internos, para intentar dirimir, pero que tiene que ser un trabajo ya de marquetería, de precisión, pues la obra clave es la de Pedro Mata, el famoso catedrático de toxicología y legislación de Madrid, que Pedro Mata escribió 2 tomos, examen crítico de la homeopatía, 31 lecciones en 2 tomos de 679 y 978 páginas, son 1500 páginas. En filosofía en español tienen el índice completo y un par de capítulos, de los 31 lecciones un par de lecciones. Bueno, pues cuando estemos ociosos o algún voluntario se apunte, pues iremos metiendo más capítulos, pero bueno, tampoco lo importante es saber que existe, porque en Google Libros cualquiera lo puede leer, es decir, que son fácilmente asequibles. Y entonces, para terminar, vamos a recordar el papel jugado por Valladolid en estas cosas. El que introdujo realmente la homeopatía en España fue un señor de Valladolid y que se apellidaba López. Y entonces, recordando al doctor Alonso López Pinciano, que en el siglo XVI a finales escribió la famosa filosofía antigua poética, pues Ramón Isaac López Pérez, que era de Valladolid, firmaba Pinciano. Y entonces, López Pinciano revivido. Y este personaje, pues se ve que era... Tienen, pues, nada, o sea, la entrada biográfica que hay sobre él en filosofía en español ocupa 14 páginas, como pueden entender, simplemente se lo menciono. Pero ya de estudiante escribió unas ideas químicas de R. López Pinciano, cuando era estudiante en Madrid de química, bueno, un delirio, el texto lo pueden leer fácilmente ahí, y luego se fue a Francia, se fue a Italia, y volvió
Y entonces, este señor, en un año, publicó en el año 35, 1835, es decir, cuando acababa de llegar Hahnemann a París, todavía viviendo Hahnemann, ¿no? Él publicó en un año 9 tomos traducidos por él de textos homeopáticos, de los que ya circulaban. Es decir, que España ahí no se retrasó más de 5 años de la publicación de textos por otros sitios, ¿no? En Italia, en Francia, en Inglaterra. Y además tenía también como socio a un farmacéutico en la Puerta del Sol de Madrid, vendiendo ya productos homeopáticos. López Pinciano luego pues acabó denostado por la clase médica. Él, teóricamente, y yo creo que es verdad, o sea, él se hizo doctor en Francia y luego estuvo en Alemania, ahí lo pueden ver en su página, buscando. Yo no he hecho labor de investigación en archivos, simplemente lo que encuentras por internet, porque es bastante. En academias italianas, pues él le tenían como botánico ilustre, químico, médico, doctor, representante de unas cosas, tal, y luego aquí le negaron todo. Él estuvo aquí en Valladolid, con sus sabidurías vino a querer curar una de esas pestes que había cada 3 o 4 años, pues vino a Valladolid, lo cuenta muy bonito y tal, y entonces su final es totalmente oscuro, pero además prácticamente olvidado. López Pinciano, que fue el que 10 años antes del que les diré ahora, dejó publicado ya en español 9 libros y una revista, que tuvo unos meses, de homeopatía. Es decir, el primero que introdujo, que no quiere decir que no hubiera antes conocimientos homeopáticos, digo, en español, que sí, aquí llegaban revistas francesas, revistas tal, que dice que eso no era el único mecanismo de difusión. Y el otro menda que conviene recordar, pues es José Sebastián Cochet, que es más recordado esto se lo cuento muy rápido. Este señor estudió en la Universidad de Zaragoza, cursó clínica en Valencia y luego fue médico en Zaragoza, San Miguel de la Cogolla, fue en Tesalco, fue por todos los sitios, y en el año 23 médico titular de la ciudad de Toro y de sus 3 hospitales, o sea, estaba en Toro. Por aquellos años Toro era más importante que ahora. Toro, como saben, sufrió la discriminación del ministro Burgos cuando se hicieron las provincias, de negarse a hacer la provincia de Toro y incluirlo en la de Zamora, y entonces pues la ciudad de Toro no tuvo las oficinas administrativas propias de una capital de provincia y comenzó una decadencia. Bueno, el tal Colcochet, estando en Toro, se inició su activismo homeopático en el 39, es decir, curiosamente el activismo que es antes de que en Cádiz empezaran. El otro López Pinciano es un pionero, son 4 años antes de las otras fechas. En el 39 escribe un artículo con iniciales, pero el mismo año sale del armario y ya firma con su nombre en enero del 40, que aparece en el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia en enero del 40. Entonces, en el año 40 todavía no había facultad de medicina en Valladolid, había una escuela de medicina. La facultad de medicina de Valladolid se crea en el año 57 con la ley Moyano, cuando se hace un cambio de cromos con Salamanca. Quitan a Salamanca la facultad de medicina, que la traen a Valladolid, y Valladolid le da a Salamanca la facultad de teología. Y entonces la escuela de medicina que había aquí antes se convierte en facultad, pero eso fue en el 57. O sea, en el año 40 había una escuela de medicina, y entonces unos alumnos jóvenes le escriben una carta a este señor. Carta
yo creo que era una carta inducida por un profesor y que se la escriben el día 21 de enero. O sea, el 10 de enero aparece este hombre firmando como que está en Toro. Y entonces le escribe una carta que le dicen: señor don José Sebastián Col, ciertamente que la medicina de poco tiempo a esta parte ha dado un gigantesco paso hacia su perfección, merced a la filosofía del siglo y al genio experimental que ésta ha introducido. Y no parecía dable que unos principios tan luminosos como los emitidos por Broussais dejasen de conducirnos con el tiempo a una feliz práctica. Pero inesperadamente Hahnemann, siguiendo un rumbo diametralmente opuesto, se gloría de haber conseguido la palma. Y la Escuela de Clínica de esta Universidad Literaria de Valladolid no ha dejado de ver con sorpresa, tanto por sus ilustrados escritos como por el aura popular, los beneficios que usted prodiga a la humanidad doliente siguiendo a este último. Entonces dicen estos estudiantes: deseosa esta juventud médica y su digno catedrático de no omitir nada de cuanto pueda contribuir a realizar las esperanzas que la nación tiene puestas en ella, en Hahnemann, y no poseyendo los medios para instruirse en la citada doctrina, en Valladolid, no duda conseguir del loable celo por el honor y progreso de la ciencia que noblemente a usted anima, se sirva a comunicarnos sus luces homeopáticas y comprobar en esta universidad los ensayos con tanta ilustración y constancia practicados en esa población y limítrofes, en Toro, que lleva un año en Toro actuando. Nuestro digno catedrático, queriendo contribuir todo lo posible a tan laudable objeto, ofrece franquear todos los enfermos que la escuela tiene a su cargo. Si la doctrina de Hahnemann se halla conforme a los hechos, si estos son más ventajosos que los que actualmente obtenemos, no dudaremos suscribir a ella, y la posteridad agradecida concederá un distinguido lugar en los fastos de la historia patria al nombre de Col, como apóstol de la homeopatía en España, y a esta escuela no le cabrá uno innoble por contarse entre sus primeros creyentes. Dios guarde a usted tal, Valladolid, 21 de enero del 1840. Los encargados de la comisión, Juan Andrés Enríquez y Pío Hernández, que eran dos alumnos. Claro, cuando este hombre recibe esa carta el día 24, 4 días después, se emocionó tanto que ni contestó. O sea, se cogió la línea regular de carruajes que había entonces, que era Toro, Mota, Torrero, Batón, Cabezón, Valladolid, y se plantó aquí. Y entonces, cuando aparece por la escuela de clínica y lo ven los alumnos y el catedrático, le dicen: oiga, que eso que le escribimos era para que nos contestara, no para que se plantara aquí. Y entonces él luego escribió un manifiesto, que lo pueden ver, fácil de encontrar, lo hemos puesto en internet, contando todas sus andanzas. Manifiesto: el presente contendrá en bosquejo la conducta de la Academia Médico-Quirúrgica de Castilla la Vieja y de su socio corresponsal y subdelegado, don José Sebastián Col, que era él, médico titular decano de Toro, con motivo de haberse este último presentado en la capital de dicha provincia, llamado a defender en su universidad literaria, teórica y prácticamente la doctrina homeopática del doctor Samuel Hahnemann. Bueno, entonces, llega aquí, la escuela de aquellos alumnos y el catedrático, y joder, menudo más grande que tenemos. Él quiere dar ya sus primeras lecciones en la universidad, y entonces el rector inmediatamente dice: no puede darlas porque no es profesor de aquí, tal, y entonces no puede darlas. El hombre no tal, entonces va a ver al jefe político de la provincia, lo que luego será el gobernador civil, que tenía como misión cuidar que en la provincia pues se cuidara la ciencia, la salud, no sé qué más. Y entonces él dice: no, vamos a ver, yo vengo a salvar a Valladolid explicándoles la nueva ciencia, y entonces usted, como delegado político, como jefe político de la provincia, tiene que lo intenta, lo consulta, que no nos corresponde a nosotros. Vaya a la Academia Médico-Quirúrgica de Castilla la Vieja, claro, de la cual además era delegado en Toro y vicepresidente este señor. Y entonces esa academia empiezan a pasarse la pelota. Bueno, resumiendo, 40 días estuvo en Valladolid el Menda sin lograr hablar. Y entonces ya le organizan una sesión privada en la escuela, en la academia
farmacéutica esta, pero él quería público, porque él mientras tanto había ido ganando adeptos por la ciudad, enfrentando al pueblo frente a la medicina oficial, que no quería saber la buena nueva y los medicamentos tan baratos y tan útiles que había. Y entonces, como él quería tener público delante para que no le hicieran una encerrona, el mismo día que habían convocado el acto ese privado, él se cogió otra vez la línea de carruajes a toro y se volvió con la cabeza gacha a toro. Según cuenta él, los antecesores médicos aquí de Valladolid le hicieron una jugarreta, no dijeron que se había ido, abrieron los balcones, salió el presidente de la academia, pues habían quedado a las 4, no viene, no, pues no se ha atrevido a venir, que había una gran muchedumbre esperando aquello y tal. Claro, cuando llegó a toro y se supo lo que había pasado en Valladolid y el ridículo que había hecho, pues la situación en toro se hizo insostenible, abandonó su puesto de médico oficial y se volvió a Valladolid a ejercer de homeópata privado. Se ve que aquí el cachondeo, las presiones, pues fueron notables y se acabó yendo a Madrid. Bueno, pues este Kohl fue el que luego publicó a Hahnemann por segunda vez, después que el Pinciano, el otro, que López. Y curiosamente, uno de aquellos alumnos, Pío Hernández, se lo mencioné antes. O sea, Pío Hernández, a raíz de aquella disputa, se hizo ferviente homeópata, y que es el que mencioné antes. Y entonces, esto es, claro, estas historias tienen el mayor interés para local, bueno, y cómo fue sucediendo estas cosas, pero les digo, esto se corresponde a mediados del siglo XIX y hay que verlo con otros ojos. La situación actual es otra y no la voy a repetir. Y entonces termino como empecé. A la pregunta titular, ¿por qué sigue habiendo médicos homeópatas? Pues la respuesta es porque hay público, la culpa la tiene el público, es decir, que esas píldoras de pato, eso está por todos los sitios, lo tienen por internet, todo el mundo sabe que eso es un fraude, pero el personal sigue comprando esas píldoritas, y las venden por todos los lados. Ponen ahí el nombre ese, el oscillo cocino, y tienen ahí todo lo que quieren. Y entonces, ¿por qué hay público? Y la segunda, ¿por qué se les da cobertura institucional? Pues nada, todo suyo. Gracias. Si hay preguntas o eso, Muchísimas gracias, profesor. Me ha encantado, porque además yo estoy estudiando farmacia y precisamente la semana pasada nos pusieron un vídeo en dispensación sobre los laboratorios Boyle. Entonces todos los datos que has ido dando eran... Pero lo pusieron en plan crítico o en plan positivo. En plan crítico, en plan crítico. Hombre, estamos formando a las nuevas generaciones. Y claro, yo me quedo siempre con una duda, que es ¿cómo justifica esta gente que ahora tienen equipamientos de la máxima tecnología, los mejores del mundo, tal, que sigan teniendo en el mejor de los casos los mismos resultados que hace 50 años cuando la tecnología no permitía hacer lo mismo que ahora? Pues, vamos a ver, eso tienen que entrar los especialistas al asunto, pero por críticas y discusiones que he podido, tampoco me he dedicado especialmente, pero mirando unas cuantas, es sencillamente manipulación estadística de los datos que ofrecen, que son, por otra parte, los argumentos que han servido para descabalgarlos de muchas universidades. Es decir, ahora está en manos de esta multinacional de Boyle, que no es la única, pero es la hegemónica. Hay más, porque por supuesto tienen mucho predicamento los médicos homeópatas que
prescinden del medicamento tal, y lo hacen ellos en la botica. Y entonces, pues claro, y luego hay cosas muy atractivas para el público idiota, que todos los medicamentos que hay con cianuro, ¿no? Es decir, para curar unas cosas totalmente extravagantes, todo por la semejanza, porque el cianuro, los dolores que produce, si tienes dolores tomando tal, si te va a quitar, bueno, cosas así. Bueno, entonces, por lo que vamos a ver, esto es una discusión muy difícil porque son muy sectarios estos señores, y entonces esto es como si se pretende discutir con testigos de Jehová, con mormones, con cosas así, es inútil, es decir, ahí no cabe la discusión. Pero sí que yo he visto varios artículos invalidando los datos que ellos ofrecen, y entonces eso es lo definitivo, es por ahí. Y entonces ellos disimulan mucho el asunto, pues con esos vídeos, como el que tú dices, presentando un aspecto de una fiabilidad tecnológica en la producción de los principios activos que luego, como se disuelven en océanos de agua, pues muy bien, un trabajo inútil, que tiene su funcionalidad. Oye, vamos a ver, a mí en principio lo que te puede chocar y rechinar es que sean médicos, o sea, y que eso también en el sentido de que tiene que hacérselo mirar pues el Ministerio de Educación o lo que sea, los decanos o las facultades, que cómo puede suceder que suceda, pero claro, ayer lo hablábamos, es decir, cuando en el MIR nadie quiere ser médico de familia y todos quieren ser pues cirujanos estéticos o dermatólogos, porque al parecer dicen que son las actividades privadas más lucrativas en nuestros días, pues quiere decir que está podrido todo ese sistema. Es decir, ¿tiene sentido mantener unas estructuras tan caras como el MIR, como las facultades, como tal, para que luego los mejores, los números uno, se dediquen a poner botox? O a clarear analmente, que es lo que hacen, con eso, clarear el ano y cosas así, que es lo que hacen estos dermatólogos, ¿no? Porque claro, pues seguramente, quiero decir, ahí hay que hacérselo mirar, porque estás gastando el Estado dinero para esto, les metes unos impuestos del copón, y eso seguramente se resolvería pues militarizando la instrucción médica, de manera que, como sucede, por ejemplo, en los profesionales que están formados militarmente, pues tienen que prestar una serie de años de servicio en lo que se les mande. Y entonces, pues, vale, usted estudia 7 años o no sé qué, aquí sí, usted tiene... Y eso siempre ha pasado, es decir, cuando, por ejemplo, en otros sectores, es decir, cuando se creó la Universidad de Comillas, en 1892, con gran conflicto de todas las diócesis, que tenían todas su seminario, y que de repente hacían un seminario nuevo, con alumnos becados para pobres, no sé qué. El compromiso al que llegó el Marqués de Comillas con las diócesis, que iban a prescindir de los alumnos que iban a ir a Comillas, fueran de Santander o fueran de Valencia, era que una vez que hubieran terminado sus estudios, los 2 primeros años tenían que trabajar voluntariamente en la diócesis de origen. Y eso también sucedía desde la Edad Media en las órdenes religiosas, es decir, Feijóo, que se formó en un convento en Galicia, pues luego tuvo necesariamente que ir a trabajar a Salamanca, destinado un tiempo, y luego ya pudo hacer oposiciones y fue a Oviedo y cosas así. Entonces, aquí el sistema actual pues es absolutamente absurdo, es decir, que no haya médicos de familia porque los señoritos que sacan los primeros números del MIR o los últimos no quieren ser médicos de familia. Pues, pues es una situación que es insostenible, Y lo mismo, es decir, pues, claro, aquí el asunto del hermano separado de la ortodoxia, porque, claro,
Probablemente también haya profesores cripto-homeópatas en las facultades, vete tú a saber, que vayan captando y todo, que sí, que habrá de todo, ¿eh? Y entonces, pues, sí que eso es un asunto muy delicado y muy difícil, pero donde, francamente, a mí me sorprendió notablemente que en Valladolid compartan piso. Es decir, que las reuniones de los homeópatas de Valladolid están en el Colegio de Médicos. Eso es una cosa que lo tienen que hacer ver, ¿eh? Bueno, en las últimas elecciones que hubo a presidente del Colegio de Médicos y junta directiva, este fue un tema fundamental. Y de hecho se presentaron dos candidaturas, bueno, no sé si fueron las últimas o las penúltimas, porque yo ya esto... Había dos candidaturas, una que defendía no esto que tú has dicho, sino el hecho de que tenía una vocalía. El propio Colegio de Médicos de Valladolid tiene una vocalía de terapias alternativas y complementarias, donde estaba la homeopatía, la acupuntura, el psicoanálisis y alguna más. Y la otra candidatura que una de las cosas que planteaba es que si salía la iba a anular esta vocalía. Yo me acuerdo aquí que hubo algún debate y tal, que yo participé, y en esto he sido siempre muy militante, en la medida de mis posibilidades, y el argumento que daban los de la primera candidatura es que esto, que sí, que era magia y que era tal, mejor que esté en manos de médicos que no de cualquiera, que no sea médico. Es decir, como si, bueno, vamos a asesinar, pero bueno, mejor que asesine un médico, por lo menos lo va a hacer técnicamente. Valga la comparación, ¿no? Este es el argumento que se ha dado de que un mal menor, ¿no? Que por lo menos que esté controlado un poco por los médicos y tal, para que no se desmadre demasiado. Afortunadamente ganó la segunda candidatura y se retiró esa vocalía, ¿no? Entonces, es el proceso que hay, en el que efectivamente, aquí hay que decirlo claramente, el ensayo clínico controlado, bien hecho, ese ha sido un instrumento fundamental, porque no hay ninguno, por mucho que lo manipulen y por mucho que lo enmascaren, el efecto placebo y tal, que demuestre que un producto homeopático es superior al placebo, es idéntico al placebo. Y el ensayo clínico controlado está demostrando ser una herramienta, cuando se utiliza bien, en este sentido, ¿no? Luego, otra cuestión que tú has planteado es que, bueno, a lo mejor hay que consentirlo y tal. No, yo en eso soy tajante. No, porque hay un concepto que utilizamos en farmacología y que viene de economía, que es el coste de oportunidad. Es decir, el no hacer una cosa que es la mejor por otra. Y un ejemplo que todo el mundo conoce es el del creador de Apple, ¿no? Steve Jobs, que tenía un cáncer de páncreas curable, tratable, tenía una posibilidad de supervivencia en torno al 75-80% si se hubiera tratado en ese momento, y él dijo que no, que elegía la homeopatía. Cuando el cáncer avanzó ya, y él se dio cuenta a los 4 o 5 años de que eso no tenía tal, pues hubo lo que suele haber en estos casos, un ensañamiento terapéutico, no se le operó 2 o 3 veces, ya no había ninguna posibilidad por las metástasis y demás, y murió. Entonces, claro, si no existiera esto de que hay gente que deja de hacer un tratamiento para una enfermedad grave y que tiene posibilidades de éxito por la homeopatía, pues claro, está el coste de oportunidad. Sí, no, desde el punto de vista médico lo que dices es claro. Ahora, desde el punto de vista político, bueno, sí, claro, el darwinismo social que favorece que todos estos personajes pues vayan desapareciendo es una gran ventaja, porque va a contaminar menos. Y efectivamente, el ahorro de que la gente en vez de ir a dar la lata a la seguridad social, pues se gaste el dinero en la farmacia. Y luego, otra cosa que también me gustaría añadir es que Boiron efectivamente ha tenido un gran declive durante la pandemia. La pandemia ha afectado gravemente a esta multinacional, porque aquí un argumento que se usa es contra Big Pharma, contra la gran industria farmacéutica, y yo siempre utilizo el mismo. En Alemania, desde hace años, la industria de las medicinas alternativas, naturales, la herboterapia, la acupuntura y todo esto mueve ya más dinero que la industria farmacéutica. O sea, si es por dinero, aquí todo el mundo mueve dinero. Ese argumento contra Big Pharma y tal del dinero, pues vamos a ponerlo encima de la mesa, pero en los dos lados. Entonces Boiron ahora está pegando un giro clarísimo, yo creo que va por ir la cosa hacia la medicina natural. El mito oscurantista de la naturaleza. El mito oscurantista de la naturaleza, lo que es natural, ¿no? Que yo, precisamente el otro día en una clase ya con mis alumnos, le dije, no, natural es la manita faloide. Esto
esto de que lo natural es sano y la manita faloide, ingieran ustedes una manita faloide. Entonces, la química y lo sintético no, lo natural sí. Entonces, las hierbas, bueno, que esto tiene un fundamento científico mayor, pero claro, ni sabemos la dosis, ni sabemos si están, cuando se han hecho estudios de esos productos con hierbas y tal, pues están contaminados. Porque, claro, curiosamente estos productos no están sometidos a la ley del medicamento, de la EMA y de la Agencia Española del Medicamento, que es muy estricta en los controles de calidad, trazabilidad y tal. Y entonces pues, pueden estar contaminados de plomo, de mercurio, de un montón de cosas, o algunas veces se les añaden principios activos, como se ha visto, para que efectivamente sean más hay vuelo distingue perfectamente entre drogas, alimentos y medicamentos. Claro. Entonces, claro, el té, el café son alimentos en nuestro mundo. Y aunque fíjate tú, pues una taza de té, en términos homeopáticos, pues es un subidón de... tiene son millones de varios tipos de metilsantinas, varios tipos de psicoestimulantes. Pero eso pasa como alimentos. No, siempre os digo a mi salud no está bien, el psicoestimulante más consumido, la metilsantina, es la cafeína. Y es un psicoestimulante. Bueno, enhorabuena por tu magnífica conferencia, entretenidísima, que nos ha ilustrado y tan llena de datos apasionantes, ¿no? Nos sorprende muchísimo. Gracias. De Valladolid, tienes que estudiar a esos prohombres. Este papel de Valladolid. De Valladolid, que aquí no se cuenta, ¿verdad? Aquí no se cuenta para nada. No lo has descubierto y si podemos, pues intentaremos... Sí, yo las entradas biográficas de esos dos mendas ya están hechas, ¿sabes? y varios de sus artículos y tal, pero vamos, dice que se puede... Sí. Hay mucho por hacer. Bueno, enhorabuena por tu magnífica conferencia. ¿Alguien más? Antes de que repita... ¿No? Pues, repetición. Bueno, pues yo, de las cosas que había tomado una nota, una cosa que me llamó la atención es, ayer en las conferencias se destacó el principio de que en realidad las ciencias occidentales sí son capaces de explicar por qué funcionan las otras ciencias o por qué no llegan a funcionar, pero en cambio ellos nunca han sido capaces de explicar por qué la medicina occidental sí que funciona. Y entonces a mí me sorprende el cambio de criterio de prueba. O sea, es decir, el que sí que lo está haciendo bien es el que tiene que demostrar por qué lo está haciendo bien, y el que lo está haciendo mal o no lo está haciendo no tiene que demostrar por qué lo suyo y esas cosas no funcionan. Y entonces, bueno, pues si podrías aclarar un poquito en eso, porque es el principio igual que lo de las fake news. O sea, es decir, en realidad el que lanza la fake news, como nunca tiene que demostrar que lo que él está diciendo es lo correcto, sino simplemente lanza la sospecha, el cargo de la prueba en la otra parte, demostrar que esa fake news es una fake news, es muchísimo más caro y muchísimo más costoso en tiempo y en esfuerzo que simplemente lanzar la sospecha. Sí, pero ahí... Gracias. Vamos a ver, efectivamente, ahí cabría legislación, normativas, pero la salida está por la vía de abandonar el medicamento y ser un producto tal. Lo que tendría o podría... Claro, la ventaja de estos productos homeopáticos es que son inocuos. Prácticamente, creo que la mayor parte, que digo, es algo que alguien se coja un subidón de algunos productos, claro. Bueno, existe el efecto nocebo, ¿eh? Sí, sí. O sea, hay efectos adversos con el placebo también. Bueno, pero vuelvo a lo anterior. Desde el punto de vista médico, estupendo, pero el que sea víctima de creerse la homeopatía, pues con su pan se lo coma, es decir, aquí paz y después gloria, es uno menos, ¿no? Claro, vamos a ver, todo el personal, todos los que viven en una nación avanzada como la nuestra tienen estudios suficientes, tienen el bachillerato, se les ha avisado todo, está todo el mundo está al cabo de la calle, ¿eh? Y entonces, si encima insistes, a nada que se busque, todas estas cosas están denunciadas, han hecho programas de investigación por las televisiones sobre... Claro, no es argumento, como hubo algunos programas de estos de investigación, canales de estos, que estos medicamentos movían mucho dinero, ¿no? Pues fíjate tú, si te pones a
a ver las cuentas de Merck o de Bayer o lo que sea, pues menudo, los argumentos, son los argumentos. Y además, al revés, porque hay demanda, hay público, hay servidores, que decir, entonces ahí el mercado... es decir, la cosa es muy difícil y sí que cabe... Hombre, seguramente lo importante es no quedarse quietos y parados, sino y ahora eso está ya logrado. O sea, me parece que en España no debe haber ninguna universidad que ahora tenga estudios de homeopatía. Eso ya se han cercenado, y entonces lo que sí que cabría hacer era campañas contra los productos estrella de esta gente. Es decir, que ya que gastan tantísimo dinero en inducir pues a los trans o en inducir la maternidad sin pareja y cosas así, pues que hagan vídeos diciendo este producto tal, analizado tal, es como... no es nada, y encima cuesta €1 cada dosis. Y encima probablemente muchos de los que lo consumen es gente que no anda sobrada, pero que tienen más fe en eso, pues que... porque sí que, y ayer se dijo, estos lugares de... o sea, las relaciones del homeópata con el paciente, que pues igual son más agradables que el médico, la consulta del ambulatorio y cosas así, y venden mejor el artículo, y entonces pues el consumidor queda más contento. Entonces la cosa no es tan sencilla, pero pasito a pasito ir arrinconando. Y en Estados Unidos lograron frenarlo prácticamente con campañas sistemáticas, digamos, de racionalidad. Pero, claro, pero estamos en una ola totalmente en contra. Es decir, cuando se está defendiendo el indigenismo, cuando se está defendiendo el no sé qué, pues, cuando el presidente de México, Andrés Manuel, hace 2 tomas de posesión, una ante las instituciones arcaicas de la democracia y otras ante unos personajes que le echan humo y le hacen un estado de reaccionalidad precolombina, por lo menos. Pues cuando se llega a eso por adulación a esas masas de población, etcétera, pues fíjate tú, esto es el mal menor, porque habría que pensar en los 3.000 trabajadores de esa empresa que se van a ir al paro, en todos los comerciantes que se van a ir al paro, pues es una industria que repugna a la razón y a la estupidez de los consumidores, pero que es menos dañina que el alcohol, que beber Coca-Cola o que fumar. Y aunque la estupidez pues nematológica que tienen consumidores y prescriptores sea total y el grado de cambio grande, pero claro, pues tampoco el Estado se mete a que médicos formados por el sistema público pues luego se dediquen a inyectar botox, que seguramente si ese paciente hubiera ido al psiquiatra primero pues no se inyectaría botox, ¿no? Dice que esto depende de en qué gremio caiga antes, ¿no? Bueno, pues venga, hasta.